elaborado, se ha conformado institucionalmente, ¿verdad? Desde Eurosocial. Entonces, bueno, un agradecimiento a Nelson también por aceptar esta participación. Así que dentro de estas referencias de CID nos complace haber trabajado con estas diferentes organizaciones a lo largo de este tiempo y esperamos continuar trabajando también pues en pos de mejores condiciones laborales. Vamos a dar la palabra y vamos a iniciar con Luciana, que ya nos comentó que está aquí, ¿verdad? Bienvenida, Luciana, ¿estás por aquí? Luciana. Bueno, tal vez si Luciana está un poco atrasada, tal vez nos avisa Luciana cuando ya entra, ¿verdad? Mientras vamos a iniciar contigo, Paola. Tienes excelente. Voy a quitar el compartir pantalla para presentarte. Paola Gutiérrez es representante de ONU Mujeres en Ecuador y Paola es Project Manager, ¿verdad? Así que ha venido impulsando a nivel de Ecuador también una serie de iniciativas de formalización, ¿verdad? Del trabajo. Así que, bueno, adelante, Paola, si gusta nos comentas un poquito lo que has trabajado y también cómo se inserta, ¿verdad? Este tema del teletrabajo y cómo repensar el trabajo a través de las tecnologías digitales pues en un escenario como el que estamos viviendo hoy. ¿Cuáles son nuestros retos? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo se vincula a los objetivos de desarrollo sostenible? Y bueno, ¿y qué hacer en ese sentido? Adelante, Paola, mucho gusto. De acuerdo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, veo que es un espacio bastante multidisciplinario y de varios sectores, entonces eso me llama muchísimo a comentarles lo que nosotros estamos trabajando y cómo vemos sobre todo los retos que estamos enfrentando en este momento para precisamente la formalización. En mi caso del proyecto estamos enfocados en jóvenes entre 18 y 29 años. En este proyecto, bueno, una de los ajustes que hemos hecho precisamente a partir de la pandemia es dar prioridad a los sectores que se han reactivado, y resulta ser que los que se han reactivado tienen mucho que ver con temas tecnológicos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante detectar cuáles son estos sectores que están contribuyendo a la economía y que habrá espacio para absorber mano de obra joven y mano de obra de mujeres. Entonces, pensando en eso, bueno, a partir de este año hemos empezado a identificar estos sectores y a identificar desde la mano de obra, desde los mismos jóvenes, hombres y mujeres, cuáles son sus intereses. Sin embargo, para llegar a ese punto, lo que tenemos que hacer nosotros como Naciones Unidas, como gobierno, es primero entender qué es lo que está ocurriendo en este marco de la nueva normalidad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió durante el confinamiento? Porque al menos en Ecuador aún seguimos teniendo algunas restricciones, los trabajos no se han abierto completamente. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta qué es lo que ocurrió durante ese tiempo, cómo se organizó el trabajo durante esos momentos y cómo eso se está organizando ahora, ¿no? Entonces, cuando hablo de los trabajos, no hablo únicamente del trabajo remunerado, y eso es muy importante y va a ser un poco el enfoque que le voy a dar a esta presentación, porque el trabajo remunerado no es el único que hacemos y no es el único que nos sostiene. Tenemos otros tipos de trabajo como el trabajo no remunerado, y dentro del trabajo no remunerado tenemos trabajos dentro del hogar, los domésticos, los comunitarios, los voluntarios, pero también el trabajo de cuidados que evidentemente durante la pandemia se convirtió en algo, se visibilizó muchísimo más y en algo fundamental dentro de los hogares, ¿no? Entonces, me voy a permitir primero, bueno, hacer una pequeña presentación de cuál es la situación del empleo en Ecuador, cuáles han sido los efectos de la pandemia, un poco cuál ha sido la respuesta desde el mercado laboral a estos efectos, desde dos puntos de vista: desde la relación de dependencia, el trabajo en el que
tenemos un contrato laboral, somos dependientes, y desde el trabajo autónomo, principalmente el informal. Porque bueno, ese es el área de trabajo en el que me estoy desenvolviendo. Y bueno, a partir de eso, ¿cuáles son los efectos de todo esto sobre las mujeres, ¿no? Ahí, bueno, he dividido en 4 temas que me parecen fundamentales. Y finalmente, ¿cuáles han sido las buenas prácticas tanto del Estado como de la empresa? Bueno, como un primer comentario más inicial para esta presentación, lo que quiero hacer es un poco ir delineando qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para precisamente potenciar el uso de las tecnologías, siempre considerando el tema de los derechos laborales, de los derechos de las personas, de las mujeres, que me parece que aún estamos en el camino para entenderlos, para ajustarnos a esta nueva normalidad. Entonces, como digo, primero es muy importante conocer los antecedentes, conocer el contexto y cómo nos encontramos en este momento. Y eso es un poco lo que quiero presentarles hoy. Bueno, aquí algunos datos sobre la situación del empleo. Vemos que el subempleo, bueno, que estaría considerado dentro de nuestro concepto de informalidad. Tenemos que casi 2 de cada 10 personas se encuentran en el subempleo, no completan las horas de trabajo adecuadas, tampoco los salarios adecuados. Tenemos un desempleo de un 5% hasta diciembre del 2020 y vemos que el empleo adecuado llegó únicamente al 30%, ¿no? Bueno, esto, si es que lo desagregamos por sexo, vemos que el desempleo es mucho mayor en mujeres, duplica al de los hombres. El empleo adecuado es muchísimo más bajo en comparado con el empleo adecuado de los hombres. Y bueno, el subempleo es altísimo en hombres comparado con las mujeres, pero ahí vamos a ver que tenemos otros temas detrás del empleo, ¿no? Como les mencionaba, el trabajo no remunerado. Y bueno, aquí algunos datos interesantes sobre la pandemia. Durante el momento más crítico que fue, esta información fue levantada en mayo, junio más o menos. Tenemos que el subempleo se duplicó a un 34.5%, el desempleo llegó a ser el 13% y en las mujeres alcanzó 15.7%. El empleo adecuado cayó casi a la mitad, llegamos a un 16%. Entonces, claro, los ajustes que se dieron durante ese periodo no alcanzaron para mantener a la población empleada en trabajos decentes, evidentemente. Y bueno, ahora vemos en ya diciembre, que son los últimos datos, que sí hay un impacto importante. Lo que quiero decir con esto es que, claro, la situación de empleo que enfrentamos todos los países, incluido Ecuador, va a venir acarreando consecuencias en el mercado laboral. Y bueno, estos son datos para jóvenes, algunos datos sobre qué pasó en esos momentos de la pandemia. Tenemos que personas que se ausentaron por razones relacionadas con el COVID fueron el 93% de jóvenes que se ausentaron de los trabajos por esto. Quienes recibieron mantenieron los ingresos al ausentarse del trabajo, solamente un 13%. Y quienes dejaron de trabajar por temas relacionados con el COVID son un poquito menos de la mitad. Entonces ahí vemos que, claro, el impacto que generó la pandemia fue muy, muy importante. Ahora, lo que les quiero presentar es un poco cómo ha sido la distribución de estos empleos, ¿no? De este tipo de empleos, principalmente en mujeres. Entonces, bueno, aquí vemos, como les mencionaba, el empleo es uno de los más altos durante la pandemia. Y vemos que existe una importante proporción de personas que están dentro del trabajo remunerado. Y aquí este valor, si vemos entre el 2019 y el 2020, se reduce. ¿Y eso qué implicó? Implicó que muchas mujeres tal vez pasaron a trabajar, empezaron a generar ingresos, ¿no? Entonces, las mujeres que salieron de los empleos adecuados en su momento, en ese 30% que bajó al 26%, lo más seguro es que pasaron al subempleo y pasaron al desempleo también. Mientras que otras mujeres que no trabajaban remuneradamente, pues se dedicaron a actividades tal vez informales o buscaron trabajo y no lo encontraron. Entonces, es importante aquí también ver que
cómo está distribuida la mano de obra femenina, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay una gran proporción de personas que trabajan en la informalidad. Después, otro tema importante, y pensando en cuáles han sido los sectores más afectados por la crisis, sabemos que han sido el comercio y los servicios. Sectores que son feminizados, la gran mayoría se encuentran en estos sectores, como podemos ver, el 41% de la mano de obra se encontraba en el sector de servicios, que era femenina, y el 22% también en comercio, que es femenina. Entonces, dentro de la distribución de la mano de obra femenina, vemos que están en estos sectores que han sido los más afectados y que pueden también responder a través de medios digitales para la reactivación. Y bueno, ¿cómo se ha respondido ante esta situación? En el momento de la pandemia, las personas que se encontraban en relación de dependencia pues redujeron sus horas de trabajo, su salario, y ahora tenemos como una combinación entre trabajo presencial y trabajo digital, y también una proporción está trabajando desde casa. Mientras que en lo que tiene que ver con el trabajo autónomo, y aquí pensando de nuevo en los temas de informalidad, muchos hogares, muchas mujeres, jefas de hogar se han volcado hacia el comercio digital. Esto en el marco de la informalidad, ¿no? Entonces, igualmente se ha convertido las redes sociales, los medios de comunicación como WhatsApp en mecanismos, en medios de generación de medios de vida. Y bueno, aquí un poco la agrupación que he hecho de los impactos que se han generado a partir de estas nuevas normalidades y los nuevos ajustes que se están dando en el mercado laboral. Tenemos por un lado el aumento del trabajo total, que ya voy a explicar a qué me refiero con esto. Tenemos un desequilibrio entre la vida privada y el trabajo, que está muy relacionado con lo anterior. Tenemos arreglos familiares nuevos, tal vez no tan nuevos, pero más acentuados, se ha concentrado mucho la distribución del trabajo dentro de los hogares, en los mismos hogares, y las responsabilidades que antes se habían distribuido por fuera del hogar, ahora entraron de nuevo a los hogares. Y finalmente temas de violencia y acoso, tanto en el mundo físico, digamos, como en el mundo digital. Bueno, en un estudio que hicimos en Ecuador durante la época de la pandemia, tuvimos algunos datos que son importantes de rescatarlos, porque, como digo, no estamos volviendo a la normalidad anterior, por lo tanto, hay que tomarlos en cuenta para saber cómo podemos responder de aquí a un futuro muy cercano y, bueno, tal vez ya a un largo plazo, porque ahora nos hemos adaptado a los temas de trabajo dentro del hogar. Entonces, bueno, sabemos que el 76% de las mujeres indicaron que durante la pandemia, durante el confinamiento, perdón, tuvieron más trabajo que antes. Y ahí vemos un poco la desagregación etaria, vemos que la gran proporción de personas que sienten que han tenido más trabajo se encuentra entre 26 y 34 años. Y bueno, también vemos que la población que tiene una educación media, una clase socioeconómica media también, tiene respuestas que sienten que el trabajo ha aumentado dentro del hogar. Y algo importante también que mencionar y que se encontró en este estudio es que esta percepción del aumento del trabajo se da tanto en personas que se dedicaban a tareas remuneradas, tenían su relación de dependencia, tal vez su trabajo autónomo, pero también aquellas que se dedicaban exclusivamente al trabajo de cuidados. Entonces, aquellas que se dedicaban únicamente al tema de cuidados, tenemos que el 60% percibe que su trabajo ha aumentado. En cuanto a las que tenían ya trabajos remunerados, ellas sienten aún mucho más del peso del trabajo, reporta el 80% que sienten este aumento de trabajo total, ¿no? Bueno, ¿y por qué se da esto, no? Ahí, evidentemente, el tema igualmente de la virtualización, de la digitalización de los cuidados, también impacta muchísimo en los hogares y en las mujeres. Y entonces este trabajo total al que me refiero es la suma del trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, el trabajo que hacemos a cambio de un salario, de un ingreso, y el trabajo que hacemos dentro de los hogares que no tiene retribución económica en la mayoría de los casos.
Y claro, cuando esta necesidad de trabajo, de asignar este trabajo por fuera del hogar, eso implica que es un trabajo de otros centros, pueden ser privados, pueden ser públicos, pero estos se vieron afectados. Entonces ahí me estoy refiriendo a los centros de atención infantil que cerraron, por los privados principalmente cerraron, los públicos se volcaron hacia la atención virtual, hacia la atención telefónica, el contacto a través de mensajes de texto, videollamada, y ahí es importante y esencial la gestión y el apoyo de los padres, las madres, de los adultos responsables. Lo mismo ocurre con las escuelas. Las escuelas se cerraron físicamente y ahora tenemos un programa que se llama Aprendamos en Casa, que bueno, se gestionó desde el mismo confinamiento. ¿Y esto a qué se refiere? La educación virtual, el seguimiento del sistema educativo a los chicos a través de los medios telemáticos, digitales, telefónicos. Y ahí de nuevo el apoyo de los adultos responsables es esencial, porque de lo contrario hay consecuencias en los temas educativos más graves de los que ya vemos, ¿no? Y finalmente, bueno, el cierre también de personas, de los centros que atienden a personas dependientes, como personas con discapacidad, como adultos mayores. Entonces, ¿qué pasó con estas necesidades de cuidado que tenían las personas que trabajaban antes en sus oficinas? Pues todo eso se volcó a la familia, dentro del hogar. Alguien se tiene que hacer responsable de esto y normalmente son las mujeres de los hogares, ¿no? Respecto a cómo se ha respondido desde la situación de los hogares mismo a este impacto económico que sufrimos con la pandemia, pues las familias empezaron a generar sus propios ingresos a través de pequeños emprendimientos. Y ahí vemos mucho la activación de negocios virtuales, y como son negocios pequeños, en muchos de los casos son negocios para supervivencia. Entonces, bueno, ahí está, por ejemplo, la venta de productos de belleza, de alimentos, de ropa. Todo esto en su mayoría gestionado por mujeres. Y también aquellos que no son gestionados exclusivamente por mujeres, son las mujeres las que son parte, digamos, de esta cadena productiva, ¿no? Son ellas las que cocinan, las que generan el producto y que se encargan tal vez de vender virtualmente, puede ser ella como puede ser su pareja masculina, pero entonces el trabajo de las mujeres está ahí, ¿no? Y de ahí, en algunos casos, por ejemplo, cuando las mujeres generan sus propios ingresos, ahí lo que hemos percibido también en este estudio que les comento es que ellos no consideran que su trabajo es una fuente importante de ingresos dentro del hogar. Se las considera como actividades menores o secundarias, tanto por ellas como por los otros miembros del hogar. Se lo reporta así, ¿no? Entonces es importante que tal vez recuperemos la valoración que se tiene del trabajo de las mujeres dentro de esta cadena productiva para la generación de medios de vida, que en este caso es virtual, pero que no se ve, ¿no? No se veía ni antes del confinamiento y ahora mucho menos. Entonces, aquí vemos también una dinámica de invisibilización del aporte de las mujeres en la generación de ingresos dentro del hogar. Y bueno, la proporción más o menos de las personas que han indicado, de las mujeres que han indicado que generaban ingresos, pero decían que principalmente se dedican a los trabajos del hogar. Entonces hay como no hay un reconocimiento propio de que este 40% de las mujeres que generaban algún tipo de ingreso dentro del hogar lo estaban haciendo para contribuir a la economía del hogar. Sin embargo, ellas consideran que su actividad principal es la tarea doméstica, ¿no? Bueno, en cuanto al desequilibrio entre la vida privada y el trabajo, aquí un poco es la suma de elementos, ¿no? Ya hemos visto cómo el trabajo global ha impactado en los tiempos de las mujeres principalmente. Y una cosa importante que ocurrió durante el confinamiento, que es un poco estoy tratando de representar aquí, a pesar de que disminuyó el trabajo remunerado en horas, algunos trabajos se suspendieron, vemos que a pesar de ello existe una percepción de un aumento del trabajo total. Entonces, ¿eso qué implica? Que ha habido un aumento del trabajo no remunerado, ¿no? Dentro del hogar, esta carga que les mencionaba de cuidados dentro de las
de los hogares. Pero después del confinamiento, ¿qué pasó? Se activó nuevamente la economía a través de medios digitales. Muchas mujeres empezaron a trabajar a través de sus computadores. Como digo, otras familias en situaciones un poco más vulnerables activaron sus economías a través de emprendimientos digitales también. ¿Y eso qué implicó? Implicó que estas mujeres tenían que dedicarse a este tipo de trabajo virtual y a la vez seguir manteniendo el cuidado del hogar y de las personas dependientes. ¿Esto qué generó? Ha generado también tensiones dentro del hogar. Ha generado tensiones en el sentido de que las personas se han encargado mucho más de trabajo, las mujeres reportan, que hicimos nosotros, reportan cansancio, reportan tristeza, reportan estrés, bueno, además de todas las circunstancias que estamos viviendo, de la responsabilidad que tienen por la generación de los medios de vida y por la provisión del servicio, de los cuidados dentro del hogar. Y bueno, entonces, una de las cosas más importantes que nosotros estamos visualizando es, dentro de las estructuras de los hogares, cómo es que los hogares que son, por ejemplo, monoparentales, o los hogares que tienen jefatura femenina, o los hogares que tienen niños menores de 5 años, ¿qué están haciendo? ¿Cómo responden a esta situación actual, ¿no? Y bueno, sabemos que en Ecuador aproximadamente 4 de cada 10 hogares son monoparentales, el 31% tienen jefatura femenina, y el 13% tienen hijos menores de 5 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se están reacomodando los tiempos y las responsabilidades dentro del hogar y también fuera del hogar. Entonces, lo que vemos es una redistribución de las responsabilidades de cuidado dentro del hogar. En algunos casos, muchos hombres también se han hecho responsables de estos cuidados, pero en otros no. En otros aún se sigue manteniendo esta división del trabajo, ¿no? Y cuando las mujeres se hacen cargo también de estos nuevos emprendimientos digitales, o cuando las mujeres tienen que también atender a su trabajo en relación de dependencia, entonces la carga sigue mucho más pesada en las mujeres. De ahí, lo que están haciendo también es activar sus redes de apoyo familiar. Entonces, lo que se ve en este estudio que hemos hecho principalmente en jóvenes en situación de informalidad es que las familias de la familia extendida, los miembros de la familia extendida, como pueden ser los abuelos, las hermanas, están apoyando en las tareas de cuidado. Y asimismo, otras redes como las comunitarias. Entonces, aquí vemos como un testimonio que nos explica esto, ¿no? Nos dicen, bueno, en mi caso, yo por mi parte sí estoy muy feliz con el cuidado de mi mami y mi hermana. Ella estudió docencia. Ella le enseña canciones, pero sí necesitaré otro lugar donde le enseñen porque ella está buscando trabajo. Entonces, en este momento se apoyan en las redes más cercanas, las redes familiares para el cuidado de las personas dependientes y estas redes normalmente son femeninas. Y bueno, respecto a los temas de violencia, ya todos sabemos, es un tema a nivel mundial, que el confinamiento, que el pasar más tiempo en casa, ha aumentado los temas de violencia. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres sufren violencia, el 30% se relaciona con violencia doméstica. De ese porcentaje, el 43% está relacionado con la pareja sentimental. También sabemos que la probabilidad de sufrir violencia de género aumenta un 28% cuando la pareja está en el hogar, trabaja en el hogar. Se reportaron durante la pandemia 70.400 casos de violencia, el 80% psicológica y me parece que el 60% es física. De ahí tenemos que ha habido un aumento exponencial durante la pandemia de delitos cibernéticos durante este tiempo, ¿no? 7.500 delitos digitales, y ahí entre los principales está el acoso digital, delitos sexuales y trata. Aquí, evidentemente, los grupos más vulnerables son las mujeres y son los niños y niñas. Y bueno, finalmente, como para recoger un poco lo que se ha estado haciendo desde la parte privada y desde el Estado, como les digo, desde nuestra perspectiva, principalmente del proyecto que está enfocado en protección social y la transición hacia la formalidad de los jóvenes, para nosotros es muy importante como que tomar en cuenta
cuáles son las prácticas que se están dando y cuáles son las opciones que tenemos para hacer esta conciliación ahora, que es mucho más importante la conciliación entre lo digital, el trabajo remunerado que está siendo digitalizado, que está siendo virtualizado, con las responsabilidades de la familia, ¿no? No hay ahora una línea que nos permita dividir el tiempo personal, familiar, privado, con el tiempo del trabajo, con el tiempo de teletrabajo. Esta línea se ha perdido, esta línea ya no la podemos divisar, entonces es importante que se establezcan algunas prácticas para realizarlo, ¿no? Bueno, tenemos algunas que son ya prácticas que se habían realizado incluso antes de la pandemia, como por ejemplo la flexibilización de los horarios de trabajo. Muchas empresas adaptan las jornadas a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras. Y claro, tomar en consideración ahora estas nuevas necesidades que estamos enfrentando es muy importante para poder, como digo, conciliar lo personal con el trabajo. También ha habido un apoyo a los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. Hay empresas que dictan talleres para el cuidado de los hijos, temas de salud mental y emocional, en el embarazo y también después del embarazo, la reinserción laboral. Entonces, dentro de estas prácticas en donde los empleadores se preocupan de la situación de sus trabajadores y trabajadoras, claro, el conocer cuál es el estado emocional de las personas que ahora están tan agobiadas con tanto trabajo es una de las cosas que la empresa privada puede hacer y bueno, lo está haciendo también. Y respecto a la conciliación del trabajo con la vida familiar, ahí se instauraron en algunas empresas días libres adicionales, el respeto a los almuerzos familiares, darles más tiempo para esta conexión familiar. Eso se hacía antes de la virtualidad y ahora se lo debería igualmente implementar e incluso con más fuerza para hacer esta separación, ¿no? Y finalmente desde el Estado, bueno, me alegra mucho que el centro ha estado trabajando igualmente con el Ministerio de Trabajo. Lo que se hizo aquí es un acuerdo ministerial en el que se regulaba el teletrabajo. Lo que se exige es el respeto por la jornada vigente de trabajo, establecer los límites, respetar los días de descanso igualmente y los pagos de todos los beneficios que así lo exige la ley. También el derecho a la desconexión. Se establece que se tenga al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas y que la remuneración que perciba el trabajador o trabajadora no podrá ser menor al salario básico o a los salarios sectoriales ya estipulados, ¿no? Es decir, el hecho de trabajar virtualmente no implica la vulneración de derechos laborales. Y eso, bueno, es importantísimo porque en estos momentos la vulnerabilidad de los derechos laborales se ha visto, a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde el Estado, se ha visto la vulneración de derechos y, bueno, particularmente, como les digo, desde la experiencia de trabajo remunerado del hogar, las mujeres que son trabajadoras domésticas han enfrentado muchísimo esto. Y, bueno, finalmente, para concluir, podemos decir que el teletrabajo ha sido una herramienta para mantener la actividad económica remunerada activa. Los medios digitales permiten a los y las trabajadoras mantener sus trabajos y generar ingresos. Los trabajos no remunerados han sido más visibles durante el confinamiento y el teletrabajo. El trabajo global, que es la suma entre el trabajo remunerado y el no remunerado, incrementó principalmente para mujeres durante el confinamiento debido al teletrabajo. Y el teletrabajo continúa, por lo tanto, esto se mantiene. El teletrabajo obliga a combinar el trabajo remunerado y el no remunerado debido a la transición hacia la virtualidad de los servicios de cuidado o su cierre. El incremento de la cantidad de trabajo genera efectos en el bienestar de los hogares y de las mujeres. Ahí está el desequilibrio de la vida y el trabajo. Se genera cansancio, frustración e incluso el incremento de la violencia familiar y la digital. Los esfuerzos desde lo privado y lo público buscan apoyar a los y las trabajadoras y vigilar por el cumplimiento de sus derechos laborales. Sin embargo, yo puedo decir que estos esfuerzos no son suficientes para garantizar a los y las trabajadoras de empleos decentes, principalmente porque aún no se encuentra ese equilibrio entre lo que he venido diciendo durante toda la presentación, la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. Entonces, creo que estamos en un proceso de aprendizaje, creo que a todos
nos ha tomado de sorpresa el empezar a trabajar digitalmente, el regular el trabajo, el teletrabajo, pero también vemos que hay prácticas que se han venido haciendo que se pueden adaptar fácilmente al trabajo digital. Y yo ahí pondría una alerta bastante importante para la población que se encuentra en informalidad. La población que está en informalidad no está en ningún registro, no puede ser monitoreada, no reporta a nadie. Por lo tanto, estos derechos laborales de la población que está en relación de dependencia tal vez sería más fácil de controlar, de verificar, pero en la población que se encuentra en informalidad es mucho más complejo. Por lo tanto, creo que lo importante es contribuir a que estas personas pasen hacia la formalidad, y eso implica ser más visibles ante el Estado para que se puedan respetar sus derechos laborales. Con esto termino. Muchísimas gracias por el espacio. Tal vez no todos son buenas noticias con mi presentación, pero lo que sí creo es que estamos en proceso de aprendizaje hacia principalmente el cumplimiento del objetivo de los ODS 5 y el ODS 8, que dentro del proyecto que estamos nosotros impulsando tienen muchísima relevancia, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Muy clara tu presentación, y también nos llama a los retos que estamos viviendo como sociedad. Y creo que también estamos en un momento para poner, ¿verdad? Para tomar decisiones. Y qué interesante ese estudio. Posteriormente, ahí luego te voy a consultar para buscarlo, ¿verdad? Y hacer algún artículo, hacer alguna nota sobre el estudio. Creo que tenemos que replicar, ¿verdad? Estas recomendaciones, estas buenas prácticas para generar una cultura desde cada hogar, ¿verdad? Entonces, que darle, ¿verdad? Este eco a esas buenas acciones. Muchas gracias, Paola. Continúas en línea porque vamos a abrir un espacio de comentarios y consultas al final. Ok. Gracias, Paola. Bueno, de momento vamos a presentarles a Luciana también, a Luciana Aldana. Luciana es argentina, ¿verdad? Ella es psicóloga especializada en recursos humanos de la Universidad de Buenos Aires. Luciana es parte del equipo de CID, ¿verdad? Sí, hace poco tiempo, así que bienvenida, Luciana. Y también Gracias, ya desde hace más tiempo es parte de la red de Italac. Así que, bueno, un agradecimiento a don Jorge, que también nos permite hacer este tipo de intercambios. Voy a ir proyectando yo la presentación, Luciana, si te parece. Bien. Ok. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias, Andrea, por la presentación. También quiero agradecer al CID por la convocatoria, como de la misma manera tanto a Paola como a Nelson, que bueno, hoy estamos compartiendo este panel, y desde ya pedir disculpas, que si bien estaba previsto que comenzara dialogando en primera instancia, bueno, por cuestiones de conectividad ha tenido que demorarse. Bien, en primera instancia me parece fundamental que hoy recordemos, en definitiva, qué estamos conmemorando, ¿sí? Seguramente en las palabras inaugurales, cuando yo tenía estos inconvenientes de conectividad, se estuvo dialogando al respecto, y debemos tener presente que hoy no es un día de festejo, no es un día de celebración, sino que es un día de reivindicaciones, ¿sí? De conmemoración de los derechos en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Y es en este contexto donde justamente hoy nos encontramos dialogando respecto del rol de la mujer, o de los roles de la mujer, como también del teletrabajo, como también de la pandemia. Es que, tal como comentaba Paola en su exposición, la pandemia nos permitió visibilizar aquello que estaba invisible. Nos permitió correr un velo, correr esa cortina, que en definitiva vino a demostrar el trabajo, el maravilloso trabajo que hacen muchísimas mujeres en sus hogares. Y que ese trabajo, que va desde la crianza, desde las tareas domésticas, desde el cuidado a personas mayores o enfermas, como también la situación de pandemia nos ha encontrado siendo docentes de nuestros propios hijos e hijas, al igual que luego hemos también tenido que teletrabajar. Todas estas tareas de cuidado dan cuenta justamente de este gran esfuerzo que las mujeres realizan en sus hogares en pos justamente de esta economía del cuidado, este trabajo no remunerado. Y que es también necesario marcar que este trabajo no remunerado lo que pone sobre tapete es un reparto de tareas justamente diferenciadas por género, ¿sí? Esto responde justamente a los estereotipos.
Bien sabemos, como comentaba también Paola, respecto de las diversas emociones que nos ha despertado el confinamiento. No sé si ustedes saben, pero en Argentina nosotros estuvimos en aislamiento social preventivo y obligatorio desde mediados de marzo del 2020 hasta primeros días de diciembre. Esto quiere decir que los niños y las niñas no han ido a sus escuelas durante todo el ciclo lectivo. De la misma manera que aquellos trabajadores o trabajadoras que no eran esenciales han prestado tareas desde su hogar, tratando justamente como una mujer pulpo de responder a su responsabilidad en su trabajo, como también poder responder con todas estas tareas que recién mencionábamos que configuran justamente la economía del cuidado. Por eso resulta fundamental que nosotros podamos abordar lo que es el teletrabajo desde una perspectiva de género, teniendo una mirada colectiva, donde se puedan promover políticas públicas, y luego les contaré como nota al pie respecto de la ley de teletrabajo sancionada en Argentina en el año 2020, en plena cuarentena, en plena pandemia, como también lo que es el compromiso y la responsabilidad teniente, y también esto es dable poder preguntárnoslo, respecto de cuál es la responsabilidad que tienen las organizaciones, sean de índole privada, sean del tercer sector, sean del ámbito educativo, en pos de generar una mayor igualdad entre los géneros, entre las personas, entre las minorías, como así también poder valorizar el trabajo, ¿sí? Sin estereotipos. De la misma manera, también, y apelando a la construcción colectiva, es muy importante que nosotros como sujetos sociales, como individuos, también nos capacitemos, como por ejemplo en este espacio, pudiendo escuchar a diferentes personas que nos acercan desde la interdisciplina, diferentes miradas, como también poder preguntarnos respecto de nuestros propios sesgos, que en definitiva también es poder preguntarnos acerca de la educación que hemos recibido, para poder de esta manera reinventarnos, para poder deconstruir, para poder construir en torno de una sociedad más justa, igualitaria e equitativa. Por eso, como les digo, es muy importante repensarnos nosotros como sujetos y sobre todo poder empatizar, poder registrar cuál es la realidad que le está pasando al otro, ¿sí? Nosotros podemos tener una reunión de equipo y es fundamental saber, bueno, si esta persona que tengo del otro lado también está cumpliendo en simultáneo tareas de cuidado, como mencionábamos en un inicio, en pos de poder tolerar, respetar, entender que quizás en esa reunión de trabajo que estamos teniendo adelante pueden ocurrir las informalidades de simplemente del trabajo que hemos llevado a casa, que aparezca un niño, que aparezca una niña, y que quizás quien está exponiendo no sienta la incomodidad de tener que pedir disculpas porque naturalmente sus hijos aparecen curiosos para ver, bueno, qué es lo que está haciendo mamá o qué es lo que está haciendo papá. Por eso la empatía nos resulta desde la Asociación Argentina de Teletrabajo también, como de ITALAC, como también de CIT, nos resulta que es un valor fundamental para poder construir, para poder bregar por excelentes prácticas de teletrabajo y sobre todo en un contexto de tanta vulnerabilidad, en un contexto de tanto estrés tan abrumador como lo es justamente la pandemia. Porque tenemos que recordar que aquí el teletrabajo no es que fue una práctica planificada por las organizaciones en pos de poder generar mayor bienestar a las personas que teletrabajaban, sino que en realidad fue una respuesta de emergencia, ¿sí? Fue la solución de compromiso que se encontró ante la situación de que los negocios, que las operaciones pudieran quedar truncas. Entonces, lógicamente, fue una respuesta para la sustentabilidad de las organizaciones y del propio puesto de trabajo. Por eso les quiero comentar, como les había anticipado, que en Argentina, en agosto del 2020, se sancionó el régimen legal del contrato del teletrabajo, que es la ley 27.555. Y algo que me parece fundamental mencionar de nuestra ley es que, en definitiva, nos ha permitido poner el acento en dos cuestiones fundamentales. En primera instancia, en el artículo 6, hablamos de las tareas de cuidado. Y me permito en este punto leerles un párrafo importante. Los trabajadores y las trabajadoras bajo esta modalidad que acreditan tener a su cargo de manera única compartida el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado y a interrumpir la jornada. Esto claramente está en consonancia con lo que comentaba Paola en su exposición, ¿sí? También está en consonancia con la empatía, también está en consonancia con poder reconocer lo que es el trabajo no remunerado, vinculado también con el trabajo remunerado, ¿sí? Y de esta manera nosotros como responsables o como líderes de organizaciones también tenemos nuestra obligación, porque recordemos que las leyes
nos hablan de derechos y también nos hablan de obligaciones y nos dan un marco, nos dan un piso de derecho. También nosotros tenemos la obligación de poder registrar, en el término más humano de la palabra, poder entender cuál es la realidad que acaece en las otras personas, ¿sí? Por eso, también me parece fundamental que nosotros mencionemos, como ocurre en el siguiente slide, que habla respecto del artículo 11, donde también nosotros aquí quizás proponemos una vuelta más de tuerca, donde se hace alusión a lo que es la capacitación, pero esta capacitación más pensada en competencias dirigidas a lo que es la propia tarea, ¿sí? Nosotros proponemos que más allá de lo que es la capacitación necesaria, lógica, para poder desempeñar las tareas de manera virtual, ofreciendo cursos y capacitaciones compatibles de manera presencial o de manera digital. Hola, Luciana. Se fue la conexión, parece, ¿verdad? Sí, no se escucha. Se congeló. Sí, bueno, es yo que comparto la pantalla, no veo la imagen, pero sí, ya vi que se congeló. Bueno, le estoy consultando, igualmente pues continuamos, ¿verdad? Ya ella se sumará. Bueno, qué interesante esa referencia de las políticas públicas, ¿verdad? No sé, vamos a ver aquí, porque en realidad la normativa de Costa Rica no lo contempla tal cual, ¿verdad? Con esta característica de cuidado, pero también creo que tendrá sus riesgos, que es parte de lo que tenemos que conversar. Vamos a coordinar a ver si llamamos a Luciana por interno, porque en realidad la presentación va a quedar para que ustedes la puedan accesar, ¿verdad? Pero bueno, no sé, me parece tal vez un poco, ¿verdad? Como entrometido explicar la presentación de ella, porque en realidad ella fue la que la preparó y ella traía sus ideas. Entonces lo que podríamos hacer es continuar con Nelson, les pasaríamos la presentación, ¿verdad? Y posteriormente, si tienen alguna pregunta para Luciana, la podríamos contactar vía correo electrónico. Parece que tuvo un problema de conexión. Entonces, se retiró. Entonces, bueno, más bien, si les parece, continuamos. Ha estado muy interesante la experiencia de Argentina y creo que también nos pone una realidad muy similar a lo que comentaba Paola en Ecuador, ¿verdad? Y nos pone además ante un reto de cómo, ¿verdad? ¿Qué acciones propositivas se pueden hacer, ¿verdad? Para poder generar esquemas de trabajo que sean productivos, ¿verdad? Que sean también eficientes y que por otro lado permitan pues una mayor calidad de vida, ¿verdad? Y una mayor conciliación con los espacios y además esta corresponsabilidad. En este sentido de la corresponsabilidad social de los cuidados, pues me gustaría darle la palabra a Nelson Sánchez. Vamos a Nelson a dejar de compartir aquí para presentarte. Vamos a ver. Ajá, perfecto. Aquí estás, Nelson. Muchas gracias, bienvenido a participar en este foro. Nelson es director de Recursos Humanos del Instituto Nacional de las Mujeres y precisamente conformaron una comisión para trabajar un poquito alrededor de este tema. Si gustas, Nelson, nos comentas un poco la línea de trabajo que han venido haciendo y también cómo miras, ¿verdad? ¿Cuál es tu perspectiva de este tema? Adelante. Buenos días, Andrea, muchas gracias. Buenos días, Paola, Luciana y también todas las personas que están conectadas en este espacio. Para mí es un gusto compartir la experiencia del INAMU con ustedes y generar unas discusiones al respecto para ver de qué manera podemos seguir enriqueciendo las prácticas. Solamente como antecedente conversarles que el INAMU es una institución que viene trabajando en este tema desde el 2017 de forma un poco más
más clara, más fuerte. Y ha sido un proceso paulatino, ha sido un proceso en el que gradualmente se ha avanzado en diferentes etapas, se ha tratado de hacer tomando en consideración todos los elementos, desde un mapeo integral de las actividades que realizamos en la institución en general, así como temas de conectividad en los diferentes lugares de teletrabajo y una serie de condiciones. Sin embargo, ha sido un paso, digamos que muy paulatino, y se vio totalmente acelerado con la llegada de la pandemia al país. Creo que necesariamente tendríamos que hablar de dos escenarios, uno antes de la pandemia y uno ya viendo lo que estamos atravesando con la emergencia sanitaria. Sin duda ha sido una realidad bastante cruda que vino a meterle el acelerador a todo lo que implica el tema tecnológico y también cómo implementamos diferentes prácticas en ese sentido a nivel institucional. Más que todo en el sector público hemos tenido algunos inconvenientes, creo que han sido evidentes, y hubo una migración masiva, digamos, de personal hacia esta modalidad, con los agravantes que eso representaba, ¿verdad? Algunas instituciones ni siquiera tenían los mapeos actualizados, algunos no tenían políticas internas en ese sentido, y también, a propósito del tema de la corresponsabilidad, teníamos situaciones no resueltas en este tema que creo que todavía hoy están pendientes de asumir en las diferentes instancias. Entonces es muy importante que podamos conversar sobre eso. Voy a compartirles una presentación que tengo por acá para efectos de que podamos ir generando las discusiones. Ok. Creo importante para avanzar, conversar un poco del contexto nacional más reciente en materia de corresponsabilidad social de los cuidados. Creo que aquí las referencias están claras, están por escrito, están formales, pero creo que hace falta mucho para lograr una implementación real, efectiva, en las diferentes instancias. Por ejemplo, como primera referencia tenemos que en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario, en el apartado específico del sector trabajo, desarrollo humano e inclusión social, se hace énfasis en desarrollar programas y proyectos dirigidos hacia mujeres para el ejercicio efectivo de sus derechos en igualdad con los hombres. Este es un aspecto que está priorizado en la ruta que el gobierno trazó para su periodo. Es algo que está ahí y que se traduce también en algunas otras políticas públicas que lo que intentan es promover avances hacia esta materia. Por ejemplo, también hablando de políticas públicas, cuando hablamos de la PIEC, la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, que fue promulgada en el 2018 y que tiene un periodo de vigencia hasta el 2030, aquí en el eje 2 básicamente se habla de promover la corresponsabilidad social de los cuidados de personas en situación de dependencia y del trabajo doméstico no remunerado, que posibilite oportunidades y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres. Como ven, estas dos referencias están antes de la emergencia sanitaria, por supuesto, y trazaban una ruta de largo plazo para poder trabajar en esta materia. Sin embargo, la realidad tan compleja de la emergencia sanitaria nos vino a plantear una serie de retos sumamente importantes, una serie de retos que aún hoy estamos tratando de asumir y tratando de resolver, con los rezagos que hemos venido arrastrando por años, por décadas incluso, en donde claramente hay una disparidad en el tema de las responsabilidades de cuidado y en donde las mujeres claramente llevan la carga más pesada sobre esto. En el INAMU, hablando de temas más internos a nuestra institución, incluso también hemos tratado de visibilizar dentro de las políticas internas, específicamente en el plan estratégico, objetivos que respondan a promover la corresponsabilidad social, y no solamente a nivel interno de la institución, sino trascender hacia la institucionalidad pública y también hacia el sector privado. Aquí uno de los objetivos que tratamos de implementar es promover la corresponsabilidad social de los cuidados, orientada a las personas en situaciones de dependencia y a las personas cuidadoras, para procurar una distribución equitativa en las responsabilidades de cuidado y el uso del tiempo. Estas referencias, como les digo, son referencias formales que están ahí en documentos, en rutas estratégicas para el mediano plazo. Aparte de estas referencias, el INAMU participa de diferentes espacios para promover la corresponsabilidad social, como les decía, no solamente a nivel interno, sino a nivel de la institucionalidad pública y también en las diferentes organizaciones privadas que están presentes en nuestro país.
Tenemos participación en la Red CUDI de la Ley 9220, en la Comisión Consultiva y la Comisión Técnica, en la Comisión del Sistema Nacional de Cuidados, la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia, desde el trabajo del sello de igualdad con el sector público y privado, que también ha sido un papel importante de la institución y en donde se ha tratado de incidir de manera transversal en lo que es la organización pública y privada, y también desde la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades, el Plan OVI. Aquí se ha trabajado muchísimo en capacitaciones de nuevas masculinidades hacia hombres del sector público más que todo, para tratar de impulsar esa transformación cultural que tanto se necesita. También se ha trabajado en el programa de Mujeres, Deporte y Recreación. Y como última referencia reciente, creo que ha sido de conocimiento general, fue parte de las noticias recientes, que el presidente de la República firmó el decreto ejecutivo 42878, que oficializa la Política Nacional de Cuidados 2021-2031. Aquí lo que se busca es implementar progresivamente un sistema de atención a las personas con alguna situación de dependencia. Como lo ven, tenemos bastantes referencias desde la institucionalidad pública, desde lo formal, desde las rutas que ha establecido el gobierno para tratar de incidir en esta temática, pero seguimos estando bastante rezagados con estos temas. ¿Cuál es nuestra realidad actual? Bueno, la realidad actual es que vivimos en una sociedad patriarcal que reproduce los roles tradicionales, en donde las mujeres mayoritariamente deben asumir todo lo relacionado con el cuidado de las personas. Estamos hablando de que 7 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres. Y esto no es casualidad, esta es una realidad que se viene arrastrando desde hace muchas generaciones, en donde claramente hay una disparidad, en donde claramente los hombres no hemos asumido un rol activo en materia de cuidado de personas. Y aquí estamos hablando no solamente de lo que implica cuidar a los niños y las niñas, sino también a nuestros adultos mayores, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, a personas que presentan alguna condición de enfermedad. Todo esto recae siempre en las mujeres, sean mujeres que están dentro de el mercado laboral o no, esta labor la asumen ellas en su mayoría. Los cuidados son realizados en un 90% de los casos de forma no remunerada. Este es un dato alarmante porque es lo mismo que sucede con las labores domésticas. Es una labor que implica una inversión de tiempo, de energía y realmente significativo y no está siendo reconocido a nivel social, ni por las familias, ni por la sociedad en general, ni por las instituciones públicas, ni las privadas. Esto es sumamente alarmante porque es algo que se ha estado invisibilizando de manera bastante fuerte. Y lo peor de todo es que se estima que para el 2050 la demanda de cuidados va a ser 4 veces mayor que la actual. Aquí creo que es sumamente necesario poder avanzar en políticas públicas que se traduzcan realmente en acciones concretas a nivel institucional, tanto a nivel del sector público como el privado, para poder lograr realmente incidir de manera efectiva y que podamos atender este tema de manera adecuada, en donde realmente todas las personas nos involucremos en este tema, no solamente a nivel familiar, a nivel social, sino también en las organizaciones, porque ese es un tema que requiere de toda nuestra atención y en donde tenemos que jugar un papel muy activo para poder equilibrar la balanza y poder asumir en igualdad de condiciones las labores de cuidado de personas. ¿Qué sucede en las organizaciones? Bueno, la realidad no es muy distinta. En las organizaciones, sea públicas o privadas, lo que sucede es básicamente lo mismo que sucede en el entorno social. Aquí hay espacios, bueno, en donde están demasiado arraigados los roles tradicionales, lo vemos de manera clara en nuestras realidades, y aquí el agravante que tenemos es que se le suma una brecha jerárquica y salarial. Esos roles de la sociedad patriarcal en donde se asume desde el machismo que el hombre está en una condición privilegiada y ejerce un poder por encima de la mujer, se ve muy claro en las organizaciones. Y esa lucha es constante porque en muchas ocasiones las mujeres, que en su mayoría tienen labores de cuidado asociados, tienen condiciones particulares que no están siendo atendidas, ni siquiera están siendo valoradas por parte de las organizaciones, en este caso representadas en muchos casos por hombres. Y eso es sumamente alarmante porque esto lo que hace es agudizar la crisis que estamos viviendo y que venimos arrastrando desde hace bastante tiempo. Aquí un dato que es interesante: 3 de cada 10 cargos gerenciales son ocupados por mujeres, la diferencia es abismal. Y en cuanto al salario, hay un 23% de brecha entre hombres y mujeres. Aquí no estamos hablando de cuentos, no estamos hablando de espejismo, no estamos hablando de discursos, estamos hablando de datos que nos llevan y nos remiten a una realidad que es realmente alarmante y que con el tema de la pandemia se ha visto muy agravada.
En nuestro caso, bueno, tenemos un marco normativo en materia laboral que es bastante claro y que establece una jornada laboral de 8 horas diarias. Esta jornada laboral general se debería aplicar en todos los casos, pero lo irónico es que, bueno, no aplica en su mayoría para las mujeres. ¿Por qué razón? Porque es bien conocido que las mujeres no tienen una doble jornada, tienen una doble, triple y cuádruple jornada. En razón de que tienen que atender a todo el mundo, ¿verdad? Aquí estamos hablando no solamente, como les dije, de los niños, las niñas, los adultos mayores, personas que tienen algún tipo de enfermedad o discapacidad, sino en general a la sociedad, en este caso costarricense, y en este caso también a los hombres. Estamos ante un escenario en donde podemos tener núcleos familiares en donde los dos trabajan, pero la carga no está bien repartida. Tenemos hombres que cumplen con su jornada laboral de 8 horas, tenemos mujeres que cumplen con su jornada laboral de 8 horas, pero que tienen claro que al llegar a su hogar tienen que asumir su otra jornada con el tema de los cuidados, en este caso de sus niños, en este caso con las labores domésticas, en este caso con la preparación de alimentos y una serie de condiciones que lo que vienen a hacer es seguir impulsando estas diferencias, estos privilegios que existen a nivel social y en donde los hombres hemos estado realmente en una condición que no nos genera absolutamente ningún beneficio. Creo que es importante hablarlo en esos términos y tomar conciencia de que se tiene que impulsar un cambio y que para poder impulsar el cambio tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo hoy y lo que hemos estado dejando de hacer por muchos años. Creo que es importante equilibrar las cargas y avanzar hacia una ruta mucho más equitativa en donde podamos realmente asumir un papel protagónico. En términos de los estilos de gestión, creo que también es algo que se replica y que se puede explicar mucho desde los temas patriarcales. Los cargos de jefatura en su mayoría están siendo ocupados por hombres, como bien lo mencionaba hace un rato, y esos estilos de gestión se empañan justamente por la falta de conciencia, por la falta de conocimiento de lo que implica la corresponsabilidad social de los cuidados. Una persona que ejerce su liderazgo desde un estilo tradicional, desde un rol machista, en donde tiene el poder, en donde es la persona que resuelve desde su ámbito todo lo que ocurre y en donde desconoce lo que pasa más allá de cuatro paredes de un entorno laboral, tenemos serias complicaciones. Y lo otro es que con el tema del teletrabajo, estas brechas en términos del estilo de gestión se ven reflejadas de otra manera. ¿Por qué razón? En razón de que anteriormente el liderazgo o el control se ejercía de manera presencial, ahora no, ahora en muchas ocasiones la gente tiene que asumirlo de manera remota y no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo supervisar, no sabe cómo controlar, no sabe cómo poder ejercer un liderazgo efectivo que contemple todas las variables que antes no teníamos, variables que incluso en medio de la emergencia sanitaria nos vino a presentar una serie de condiciones. Hace un rato la compañera argentina lo mencionaba. Tenemos casos en donde el confinamiento ha provocado incluso que las personas estén compartiendo ese núcleo por más tiempo, por más horas, en donde también se dan escenarios de agresión y la mujer está en medio de su casa con el agresor y ejerciendo una serie de actividades que antes las hacía, digamos, de manera segregada. Lo otro importante acá es que existen brechas generacionales y tecnológicas que limitan la instauración de liderazgos positivos. A esto me refiero de que desde lo mismo, ¿verdad? Las personas que están a cargo de jefaturas asumen un rol tradicional en donde lo importante es el control por el control. El control es un fin en sí mismo y lo que nos interesa es controlar que la persona esté 8 horas sentada frente a una computadora o haciendo las actividades por las que fue contratada, haciendo una serie de registros o controles que den cuenta que ha estado ocupada todos los días. No hay una confianza real, no hay empatía hacia las personas que tienen que atender labores de cuidado de personas o que tienen que asumir otros roles en sus núcleos familiares y que están en este caso en una modalidad de teletrabajo, y nos enfocamos en situaciones que no le generan un valor agregado a la gestión ni a la organización como tal. Entonces es algo que se tiene que poner sobre la mesa y que se tiene que asumir seriamente. Creo que se tiene que trabajar muchísimo en esta línea en donde se pueda establecer procesos de concientización, actualización, capacitación, divulgación para las personas que están ocupando cargos de jefaturas, para que puedan asumir un rol distinto, para que puedan asumir un rol
bastante renovado, moderno, apegado a nuestra realidad actual. No solamente en términos tecnológicos, sino ahorita, en este momento en donde estamos atravesando una emergencia sanitaria que implica una variación importantísima de las condiciones que anteriormente teníamos. ¿Cómo hacemos con el teletrabajo? Bueno, el teletrabajo y la corresponsabilidad social de los cuidados. Sabemos que el teletrabajo no es la panacea, el teletrabajo no es la solución a todos los males, ni tampoco es lo que nos viene a resolver la vida en relación con los cuidados. Esto no es así, pero es lo que en este momento se ha estado impulsando mayoritariamente. El teletrabajo es una modalidad más, es una modalidad que posibilita el trabajo por objetivos y la medición por resultados. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para poder nivelar las cargas en este momento y poder generar escenarios en donde las personas que tienen responsabilidades de cuidado y que están con roles de teletrabajo puedan asumir su trabajo de manera efectiva? Creo que también lo mencionaron hace un rato, es conociendo la realidad de nuestras personas. Las organizaciones están conformadas por personas, por hombres y por mujeres, y tenemos que conocer cuál es la realidad que estas personas se enfrentan, cuáles son las condiciones, cuáles son las limitantes que tienen para realizar sus trabajos y a partir de eso generar estrategias empáticas que nos permitan realmente poder atender de manera efectiva ambos escenarios. Esto es sumamente importante porque ahorita tal vez estamos en una etapa de la emergencia en donde se han flexibilizado una serie de condiciones, en donde gradualmente se ha experimentado un retorno hacia la presencialidad, pero también es la realidad que el sistema educativo se transformó, ¿verdad? Ya no es el sistema educativo con un enfoque presencial. Ahorita estamos con un sistema educativo que tiene un sistema bimodal. Tenemos clases presenciales, clases virtuales, y tenemos en algunas ocasiones también problemas con las redes de cuidado, porque las personas no necesariamente logran ajustar sus roles de trabajo en sus organizaciones, los roles de los chicos que tienen y las chicas en el sistema educativo, el tema del cuidado de adultos mayores o personas que tienen alguna condición especial y lo que la formalidad nos exige. Entonces, esto es realmente preocupante y yo creo que nos tiene que llamar la atención. En ocasiones se ha hablado, incluso nosotros desde el INAMO, con las asistencias técnicas de Eurosocial, en la Comisión de Corresponsabilidad Social de los Cuidados que tenemos instaurada acá en la institución, hemos valorado otras alternativas y es alarmante ver cómo hay un rezago real, evidente, incluso a nivel de políticas públicas. La experiencia argentina que planteaba Luciana incluso habla de la posibilidad del derecho a desconexión. Eso es algo que aquí en este momento creo que es impensable. Creo que hay una resistencia bastante fuerte, bastante arraigada por parte de la estructura formal de las organizaciones que impide o limita que se avance hacia estos elementos que al final de cuentas son medidas paliativas para poder tratar de equilibrar, como les decía, la balanza en un escenario complejo en donde estamos experimentando una emergencia sanitaria. El tema de la desconexión es algo que podría resultar radical para algunas personas, podría resultar radical para algunas organizaciones, pero creo que no se puede descartar. Y tampoco creo que se puede desligar de lo que implica el respeto al marco normativo vigente. Hay posibilidades que se pueden implementar justamente para trabajar en estas líneas. Y aquí creo que vamos al último punto. Existen medidas contempladas en el marco que permiten coadyuvar al establecimiento de condiciones más favorables. Aquí hablamos no necesariamente del derecho a desconexión que no está normado, pero sí podemos hablar, como les decía antes, del trabajo por objetivos, de una gestión por resultados, podemos hablar incluso de modificaciones horarias, podemos hablar desde lo que la misma Presidencia de la República ha promovido en diferentes momentos, variaciones en la jornada respetando la carga horaria establecida para cada día. Eso se puede hacer y eso en alguna medida podría resultar en algo positivo para alguna persona que tiene una necesidad particular de cuidado. Y hay que entenderlo en su justa dimensión. Como lo dije ahora, no es la panacea y estas medidas tampoco nos vienen a resolver en definitiva lo que estamos atravesando en términos de corresponsabilidad, pero pueden ser positivas o efectivas para algunas personas que realmente lo requieran. Entonces creo que acá es muy importante realmente acercarnos a las personas, poder conocer cuáles son sus realidades, cuáles son sus dificultades y a partir de eso establecer algunas medidas prácticamente ajustadas a la medida
que nos permitan realmente poder nivelar el espacio laboral con el espacio familiar y las responsabilidades de cuidado de personas que se asumen en este momento. Creo importante mencionarlo porque acá estamos planteando un tema que es de mayor alcance. La corresponsabilidad social de los cuidados es un tema muy amplio y creo que nos falta bastante camino por recorrer. Creo que como instituciones públicas y privadas tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad y comenzar a generar algunas políticas internas, algunas medidas que nos permitan realmente apoyar a las personas que realmente lo requieren mediante un estilo de gestión renovado, actualizado y que vaya justamente en función no solamente de las organizaciones, sino de las personas que las integran. Con eso cierro y les agradezco muchísimo su atención en este espacio. Muchas gracias, Nelson. Bueno, creo que tanto Nelson como Luciana y Paola han abordado temas muy relevantes al contexto actual, ¿verdad?, de la realidad de América Latina y también retos tanto para el rol de las organizaciones, del Estado y también de forma individual, ¿verdad? Así que sí les pido, ¿verdad? Como una recomendación y también como una solicitud de parte del centro, es que los comentarios y preguntas que vayamos a hacer sean en el marco del respeto y sean en el marco también de del cuidado, ¿verdad? Así que les agradecemos, ¿verdad? Si tienen comentarios y si tienen preguntas, que sea siempre como desde de este marco del respeto y y bueno, del cuidado entre todos y todas. Vamos a ver. Luciana se nos acaba de disculpar porque tuvo problemas, continúa con los problemas de conexión, ¿verdad? Sí, indicarles que ese tema, cuando lo mencionamos el día de hoy, justamente es porque hemos visto y en el centro hemos recibido cualquier cantidad de consultas de organizaciones y también a título personal, donde se ha incrementado temas como el estrés, la carga de trabajo, también ¿verdad? El burnout, y esto también se relaciona con todo este tema de la corresponsabilidad social de los cuidados, donde ha habido una sobrecarga, ¿verdad?, de trabajo. Para las compañeras y compañeros que tienen comentarios y que tienen preguntas, pueden levantar la manita y también pueden ponerlas en el chat, por favor. Ajá, don Juan, adelante. Sí, buenos días. Buenas tardes ya, perdón. Quisiera sí agregar, me parece excelente, estaba leyendo nuevamente el artículo de Argentina en cuanto al cuidado que debe tener la apertura, el artículo 6 del régimen legal del contrato de trabajo, donde hay esa apertura para que las personas puedan interrumpir incluso la jornada laboral para que puedan atender a personas con ciertos estados, ya sea de vulnerabilidad o cuidados especiales, tal vez como una persona adulta mayor, ¿verdad? También quisiera agregar, en Costa Rica al menos, si bien es cierto, ambas partes tienen responsabilidades, tanto el hombre como la mujer, nosotros tenemos en el artículo 35 del Código de Familia, que a la letra nos dice que la obligación de sufragar proporcionalmente los gastos de la familia, hay una obligación de sufragar proporcionalmente la familia, ambos cónyuges son responsables de sufragar las necesidades y los gastos de la familia, y cada uno responderá proporcionalmente de acuerdo con sus aptitudes, posibilidades e ingresos económicos, así como la obligación para ambos de compartir el trabajo doméstico y de cuidado y la responsabilidad parental sobre los hijos e hijas y familiares dependientes. Viene un segundo párrafo ahí interesante, pero creo que con esto es básicamente lo que yo quiero pues evidenciar. Los dos, tanto hombre como mujer, a nivel mundial, se han visto afectados por la pandemia. No solamente los hombres ni solamente las mujeres. Los dos han sido vulnerables. Hay casos inclusive, yo tengo amigos que tienen problemas, al día de hoy no han conseguido trabajo y antes de la pandemia no tenían trabajo tampoco, ¿verdad? Entonces, algo les dice como que no va a ser más fácil ahora que antes. Pero eso quería señalar nada más. Los felicito.
sí quiero recalcar, tanto hombre como mujer tienen la obligación de afrontar la situación en pandemia, llámese desde la casa, desde el teletrabajo, desde modalidades alternativas o desde las oficinas. Y aquí hay un factor que yo recalqué la vez pasada en la ponencia pasada. Generalmente, las personas que están a cargo de los puestos gerenciales, llámense hombres o llámense mujeres, no me interesa el género, son las que tienen que tener esa sensibilidad para saber qué es lo que necesita una persona en su casa. O sea, o la persona tiene que decirle a su jefatura, mire, yo tengo una persona adulta mayor que tengo que cuidar y necesito esta flexibilidad laboral. O esa flexibilidad de su parte. Yo creo que aquí son las personas las que están a cargo de estas instituciones, o en Costa Rica nuestras instituciones públicas, son las que tienen que tener esa sensibilización para con la gente que tienen a cargo, ¿verdad? Para con la gente que tienen a cargo. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que enfocarnos porque la mayoría de los que estamos en la situación de teletrabajo, yo actualmente estoy en teletrabajo, estoy desde mi casa, estoy feliz, no puedo decir que no, estoy contento por estar aquí, voy un día a la oficina a saludar a mis compañeros, pero he evidenciado que soy más productivo. He contestado correos a las 11 de la noche. Y no porque me moleste ni porque tenga temor de mi jefatura, es porque quiero hacerlo. Porque es dependiendo el gusto con el que usted está haciendo su trabajo. Creo que es ahí donde las personas tenemos que enfocarnos. Nuevamente le agradezco a Andrea la oportunidad y sigo detrás de estas charlas. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, don Juan. Muchas gracias. Muy bien, bueno, también si tienen otras preguntas las pueden poner. De mi parte, tal vez un comentario, tanto para Paola, ¿verdad? Porque cuando hablamos del teletrabajo también vemos que puede ser una oportunidad, ¿verdad? Paola, tanto el comercio electrónico como el teletrabajo en sí, incluso el utilizar otros espacios alternos, que no sea un teletrabajo solamente en la casa, sino en un telecentro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo miras? Vamos a ver, dentro de todo el marco de los retos que has presentado, ¿cómo miras las oportunidades, verdad? Es decir, aquí tenemos en el auditorio, ¿verdad? Tenemos encargadas de oficinas de la mujer. Las oficinas de la mujer están en las municipalidades y es una iniciativa que se llevó en conjunto también con el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, ¿qué recomendaciones darías también desde este lado de las oportunidades, ¿verdad? Como de impulsar acciones en un marco, ¿verdad? Obviamente de equidad y de respeto. Muchísimas gracias, Andrea, por la pregunta. Me encanta la idea de que ustedes estén desplegados en territorio. Creo que ese es la clave para hacer política pública. De hecho, creo que la forma de hacerlo es preguntando a la gente, es entender, ya lo he mencionado y me parece muy, muy certera, muy adecuada la palabra empatía. Porque la empatía, de hecho, lo que te permite es entender la situación del otro, ¿no? Y tratar de, desde el punto de vista de la política pública, tratar de responder a esas necesidades. Muchas veces hacemos política pública desde el escritorio, desde los datos, cuando las realidades territoriales son mucho más complejas. Y eso tenemos que estar súper claros para poder dar respuesta a los retos que nos plantea el nuevo teletrabajo, la digitalización. Entonces, lo que creo es que las oportunidades me parece que se están dando desde el mismo sector económico, ¿no? Vemos que hay sectores que se están reactivando, vemos que hay nuevos emprendimientos, hay muchos jóvenes que están emprendiendo a través de los temas digitales. Entonces, me parece que hay oportunidades de empleo, pero nos falta entender lo territorial. Y ahí algo que nosotros, de hecho, creemos muchísimo en el proyecto es que tenemos que conversar con las mujeres, con las jóvenes, con los jóvenes, para saber cuáles son las barreras que están enfrentando. Algo, por ejemplo, que recientemente tuvimos como insumo para temas de inclusión financiera, que tal vez no es el tema específico de hoy, pero nos permite entender, por ejemplo, que la cultura organizacional de instituciones financieras están creando barreras.
Entonces, el trabajo no solamente hay que hacerlo con los jóvenes, ¿no? Y entender solamente a los jóvenes o a la población o a las mujeres, también hay que entender el otro lado, también hay que entender cómo miran las empresas, cómo miran las instituciones financieras a la población con la que queremos trabajar. Entonces, me parece que entender los dos puntos de vista es esencial para encontrar puntos medios. Poner en conversación a oferta y demanda, poner en conversación a empresas y trabajadores y trabajadoras, a usuarios y empresas, me parece que es esencial para poder detectar dónde está la necesidad de un lado, dónde está la necesidad del otro y empatarlos. Tenemos muchas barreras, muchos conflictos que podrían ser simplemente resueltos a través de espacios de co-creación, de diseño conjunto, ¿no? Entonces, creo que ahora deberíamos impulsar este tipo de formas de hacer política pública, de hacer cultura organizacional, en donde salgan a la luz las necesidades que tal vez no se conversan, no se dicen porque no hay los espacios, porque no se permiten, y tener como una cultura mucho más abierta, mucho más empática, que creo que es lo que se está necesitando para encontrar estas nuevas oportunidades. Muchas gracias, Paola. Excelente aporte. Vamos a ver un comentario, ¿verdad? O pregunta más bien de Erika. Déjame ver. Vamos a ver. Ay, es que me cuesta llegar aquí. ¿Existe alguna estrategia a nivel nacional para avanzar en la regulación de este tipo de temas tan sensibles e importantes para el adecuado desarrollo del teletrabajo, tratándose de funcionarios con responsabilidad de cuidado? No sé si Nelson o Paola quisieran comentar algo. O Nelson, no sé si es que está haciendo una pregunta a nivel nacional. Creo que es parte de lo que comentaba Nelson, ¿verdad? Sí, yo creo que es importante destacar esto. Existen políticas públicas en esta materia, ¿verdad? Y creo que lo que hace falta es impulsar o materializar esos esfuerzos de lo que se planteó en la letra en acciones concretas, ¿verdad? En las diferentes organizaciones e instituciones. Creo que eso es sumamente relevante retomarlo y creo que aquí algo que se tiene que establecer es que el nivel de participación es sumamente relevante. Aquí no es responsabilidad únicamente de las instituciones o de las personas que están ocupando un cargo o de una oficina de la mujer, por ejemplo, avanzar en estas temáticas, sino que tiene que haber un interés genuino, auténtico y presente de toda la sociedad para que se pueda impulsar la transformación cultural. De lo contrario, vamos a seguir avanzando a paso lento y vamos a seguirle delegando esa responsabilidad a las que tienen el rol asignado desde lo formal, cuando es un tema que es de interés general. No, aquí no es un tema de hombres y de mujeres, estamos hablando de un tema de equidad, de igualdad, y todas y todos tenemos que luchar por eso. Entonces, creo sumamente importante retomar lo que se establece en las políticas públicas, que ya existe, que se puede mejorar y que necesariamente se tiene que modernizar, pero hacer lo propio, ¿verdad? Y cada quien desde el ámbito en el que se desarrolla, que trate de incidir de manera efectiva, que trate de aportar su grano de arena y que trate de movilizar. Aquí es sumamente importante entender también que estas políticas, como lo decía hace un rato, se generaron antes del inicio de la pandemia. Ahorita la pandemia nos trajo una nueva realidad, una nueva normalidad y una serie de retos que antes no teníamos y que nos dificultan mucho el accionar. Pero yo creo que partiendo de ahí, las experiencias que se han generado a partir de la emergencia sanitaria, creo que tienen que generar hojas de ruta que permitan actualizar las diferentes disposiciones, tanto las que se establecen en la política pública como en las políticas internas de las organizaciones y los diferentes espacios sociales. Creo que esto es sumamente importante y no esperar a que se genere una nueva política actualizada en esta materia, sino más bien tratar de incidir desde nuestro ámbito de acción. Muy bien. Nelson, una consulta. Si nos comenta Rodrigo cómo reactivar alguna oficina de la mujer, ¿hay alguna instancia del INAMO donde tengan que remitirse o que vayan directamente a alguna municipalidad? ¿Cómo funciona? Sí, ese es un tema que se maneja con las municipalidades, pero igual yo me puedo comprometer a brindarles toda la información que ustedes requieran. Podemos recoger un poquito las consultas que hayan en esa línea y poder establecer los contactos formales con la institución para que puedan generar esos enlaces. Creo que a propósito de las redes, este tipo de consultas le suman mucho valor y generan justamente esas alianzas que tanto se ocupan a nivel comunal. Perfecto.
Bueno, de mi parte agradecerles. Vemos que hay varios comentarios bastante amplios, tal vez no nos vamos a detener a leerlos, ¿verdad? Creo que el objetivo de este espacio es generar incidencia, ¿verdad? Y también ir favoreciendo una cultura de equidad y de igualdad, como bien lo menciona Nelson, y también cómo podemos desde nuestros espacios, ¿verdad? Nuestros espacios de vida, laborales, familiares, personales, etcétera, podemos ir generando ese cambio, ¿verdad? Creo que el cambio siempre está en uno y en una primero. Así que agradecerles a Paola, agradecerle a Nelson y a Luciana por su participación como panelistas el día de hoy. La sesión va a quedar grabada y va a ser compartida posteriormente. Si ustedes me permiten sus presentaciones, con mucho gusto también las podemos colgar en la página, ¿verdad? Y bueno, creo que seguiremos haciendo incidencia en estos espacios para fomentar un teletrabajo digno, ¿verdad? También para todas y todas, y que realmente sea de productividad, que sea de eficiencia y de calidad de vida. Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias también, Andrea. Qué gusto compartir el panel con ustedes. Aprendí mucho también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Que tengan Muchas gracias, Andrea. Con mucho gusto. Hasta luego y nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde con el tema del ABC del teletrabajo. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.